Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Gracias a Dios. Qué bueno que están aquí. Y gracias a Dios porque nos permite, gracias, nos permite meditar en su palabra, ¿verdad? Es algo que, pues es un privilegio, ¿verdad? Es un honor. Tenemos unos oídos que han escuchado tantas cosas que ofenden la santidad de Dios, ¿verdad? Y aún así, Dios nos permite escuchar su palabra. Tenemos una boca que ha dicho tantas cosas que han ofendido a Dios y que ha ofendido a nuestros hermanos, a nuestros familiares, ¿verdad? Tal vez ya hemos pedido perdón por ello, pero aún así Dios nos permite hablar su palabra, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es santo, pero es bueno, hermanos. Por eso Él dice en su palabra que entremos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y por eso estamos aquí, hermanos, cada uno de nosotros. Por eso Dios me permite también estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y pues como se había estipulado, ¿verdad? Que el día de hoy vamos a hablar un tema muy bonito que a mí me gustó mucho, y es acerca de la familia, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16. Hay un bosquejo aquí. Se me hace que voy a predicar mejor, ¿verdad? Se crean. Hechos 16. Es que esta Biblia no es mía, hermanos, por eso les digo. Mi Biblia la tiene mi esposa. Anda compartiendo la palabra también. Hechos 16:31, por favor, hermanos. Dice así, Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, sabemos que lo más importante, Señor, es estar en comunión contigo, Señor, por medio de tu palabra, de la oración, pero principalmente, Señor, acercarnos a ti, bendito Dios, dar ese paso de fe para que tú te acerques a nosotros, como dice tu palabra, para que tu presencia, Señor, sea manifiesta, poderosa en nuestra vida, Señor, sobre todo en nuestra familia. Queremos pedirte, bendito Dios, que nos ayudes, que podamos el día de hoy escuchar tu palabra, que fortalezcas, bendito Dios, los vínculos que hay en nuestras familias, ese vínculo perfecto que dice tu palabra, que es el amor.
y que podamos, bendito Dios, edificarnos en ella, Señor, en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos hable. Que nos limpies de todo pecado y de toda maldad con la sangre de Cristo. Que nos presentes aceptos en el amado. Que podamos, Señor, disfrutar esas nuevas misericordias del día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, a cada oyente y a cada familia aquí representada. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Este pasaje, hermanos, o este versículo, pues es un versículo muy conocido, ¿verdad? Gracias, Samuel. Gracias. Que hemos escuchado, porque tal vez alguien nos lo compartió. Tal vez alguien nos lo compartió, aun cuando no conocíamos a Cristo. Tal vez lo escuchamos, que alguien nos lo dijo. Oye, la palabra dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O tal vez alguien te dijo: oye, la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O tal vez alguien te dijo: oye, la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo puede salvarte de tus pecados, ¿verdad? Son de los versículos que tal vez alguien nos compartió y que me gustaría que viéramos ahí en la palabra por qué se mencionaron estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo aparece ahí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, pues es un libro que escribió Lucas, ¿verdad? El mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas y que puso en orden los acontecimientos de el Evangelio, ¿verdad? De la vida del Señor Jesús, y los puso en un libro. Y puso por orden también lo que ocurrió en el tiempo de los apóstoles. Entonces, bueno, está bien, ¿expreso? Gracias. Vamos a ver. Ya lo tenía separado aquí. Y ahí es donde aparece este pasaje. En este caso estaban Pablo, que era uno de los apóstoles, y un hombre que también le acompañaba, hermano en Cristo, siervo de Dios, que se llamaba Silas. Pablo y Silas. Ellos estaban pues haciendo su trabajo, ¿verdad? De predicar la palabra de Dios. Y dice ahí que llegaron a Filipos, ¿verdad? Dice el versículo 12 que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Bueno, ahí ocurren algunas cosas, ¿verdad? Una mujer también que dice que es el versículo 14, que era vendedora de púrpura, o sea, de telas, ¿verdad? Y que fue salva por la palabra de Dios, pero también
Lo menciono, hermanos, porque fíjense lo que dice aquí, el bueno, el 14, pero al final dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea, ella creyó y también su familia. No es casualidad que ese texto o que esto haya ocurrido, ¿verdad? Y que nos lo diga aquí la palabra, que junto con su familia, esta mujer llamada Lidia se salvó y fue bautizada. Fue bautizada. A veces vemos que una persona cree en Cristo, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad?, que alguien cree en Cristo y que dice, bueno, ya creí en Cristo, pero todavía no me quiero bautizar porque dicen que cuando te bautizas, luego vienen muchos problemas a tu vida. A lo mejor yo todavía no estoy listo, ¿verdad? Y se esperan. Pero la palabra de Dios no enseña nada de eso. La palabra de Dios dice que cuando alguien cree, obedece al Señor. Y esta familia creyó e inmediatamente se bautizó. Y fue lo mismo que pasó también con la familia del carcelero, la cual vamos a ver ahorita. Dice que estaba más adelante, ahí más adelante, dice que estaban Pablo y Silas también. Dice, aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, al principio pues era como que una información, ¿verdad? O sea, esa información la estaba dando un espíritu, no era ella, era un espíritu malo, ¿verdad? Que estaba adentro de esta muchacha. Y al principio clamaba de esa forma y estaba dando esa información, pues era la verdad. Ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pero ya era todos los días. Prácticamente los estaba ahí acosando, ¿no? Ya estaba estorbando la obra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo lo que hizo fue bueno, porque era muy triste lo que estaba viviendo esta muchacha, ¿verdad? Dice que esta muchacha tenía espíritu de adivinación, versículo 16, y daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, era una esclava. Y era muy triste porque ese trabajo que tenía, pues era más que un trabajo, pues era una explotación, ¿verdad? Ella no era libre. No era libre. Vamos a dejar de lado que no era libre porque tenía unos amos, o sea, era una esclava. Pero vamos a dejar de lado eso. No era libre ni siquiera en su espíritu. Para empezar, pues no era salva, ¿verdad? No conocía al Señor Jesús. Y aparte, un espíritu maligno estaba dentro de ella. Algo muy triste. Por lo que podemos asegurar que lo que hizo el apóstol Pablo era bueno, la liberó. Te mando en el nombre de Jesucristo, le dijo el versículo 18, que salgas de ella. Bueno, pues quiero que sepas que cuando haces cosas buenas de parte de Dios, el enemigo se enoja. ¿Y qué pasó aquí? Que los amos de esta muchacha se enojaron y acusaron a Pablo y a Silas, los acusaron
¿verdad? Porque les había hecho un perjuicio a sus ganancias. ¿Cómo se dice? Pues este exorcismo, ¿verdad? Que le hicieron, que le hizo el apóstol Pablo. Dice el versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, fue algo que estaba, a fin de cuentas, previsto por Dios. A veces nos pasan cosas que pensamos que nos van a perjudicar y que son totalmente perjudiciales para nosotros, pero Dios siempre tiene un propósito. Y yo creo que Pablo y Silas sabían esto, porque más adelante podemos ver que en el versículo 25, que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así como estaban todos golpeados, heridos, estaban heridos, porque los azotes que les dieron, pues no fue encima de la ropa, ¿verdad? Porque dice ahí que rasgaron sus ropas. O sea, le rajaron la espalda, ¿verdad? Y ellos, aún así, en ese dolor, estaban gozosos, porque a fin de cuentas esto había sido por causa del evangelio. Entonces sobrevino de repente, versículo 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así fue como llegaron estas palabras aquí, ¿verdad? Palabras que dijeron estos hombres de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vemos que hay unas circunstancias que llevaron a Pablo y a Silas a decir estas palabras, que llevaron al carcelero a preguntar: ¿qué haré? Señores, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si Pablo y Silas se hubieran lamentado y hubieran dicho: mira, ¿de qué nos sirve estar predicando la palabra de Dios si mira lo que nos pasa? Nos encierran en la cárcel injustamente, nos golpean injustamente, estamos aquí con los pies inmovilizados, estamos aquí en la última cárcel, ¿verdad? En lo más profundo de aquí de estas mazmorras, tal vez con ratas ahí caminando, ¿verdad? En lo más insalubre que se puedan imaginar. Y estando ahí ellos, aún así, cantaron himnos y oraron. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran lamentado? No hubiera Dios hecho temblar la tierra, porque Dios hizo temblar la tierra. Dios hizo que la tierra temblara. Hermanos, ¿tiene sentido lo que hacemos aquí?
¿Tiene sentido lo que venimos a hacer aquí? A orar y a alabar a Dios. Si tú no oras y no alabas a Dios, alguien más lo va a hacer. Y la tierra va a temblar. Van a pasar cosas para que otros se salven, para que la gente conozca a Cristo. Por eso es importante orar a Dios y alabar a Dios. No debemos menospreciar estas cosas, hermanos, porque vemos que traen resultados. No debemos menospreciar las injusticias que nos pasan por causa de Cristo, las cosas que nos pasan allá afuera, porque esas cosas ocasionan que otros también conozcan a Cristo. Todo tiene un propósito, todo está en el control de Dios. Y estas fueron las circunstancias que llevaron al carcelero al extremo. Incluso se iba a suicidar, porque si los presos se hubieran escapado, le hubiera ido muy mal. Para él era mejor eso que sufrir tal vez una crucifixión, ¿verdad? Que sufrir un martirio terrible antes de morir. Pero no había pasado lo que él pensaba. No habían escapado los presos. Y el apóstol Pablo le salvó la vida. No te quites la vida porque todos estamos aquí. Aun cuando se había abierto todas las puertas, ¿verdad? Ahí estaban los presos. Y ahí estaban Pablo y Silas. Y este hombre tuvo que pasar todo eso para que este hombre cayera de rodillas y dijera: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer para ser salvo? Y le dicen estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que debes hacer. A veces pensamos que algo tenemos que hacer. Hay unas frases, por ejemplo, que cuando te pasa algo bueno, el mundo dice así: me pasa algo bueno y digo, algo bueno tuve que haber hecho para que me pasara esto. Porque en el mundo, hermanos, todo es así. De hecho, la economía así funciona, ¿no? Un trueque, un cambio. Si no, no hay nada. Nadie da nada gratis, ¿verdad? No sé si el dicho de nadie da salto sin guarache significa eso, pero creo que sí. Casi siempre es así. El mundo así piensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Pensamos que debemos hacer algo para salvarnos. Algo tengo que hacer. Algo hay que hacer. No puede ser gratis. No, eso no lo puedo creer. No, si no fue gratis. La salvación no fue gratis. A alguien le costó mucho. Le costó su sangre, su vida en la cruz. Le costó la vergüenza pública de estar clavado en una cruz junto con los malhechores, con los asesinos. Porque los ladrones que estaban al lado del Señor Jesús, no crean que eran ladrones que simplemente se brincaban los techos, ¿verdad? Y sacaban cosas y se iban corriendo. Eran ladrones que eran homicidas, que robaban y que para robar primero mataban a la gente. Entre todo eso, el Señor allí estuvo para dar su vida por nosotros. A Él le costó para darnos a nosotros, que nosotros no pudimos haber hecho nada para salvarnos, para dárnoslo así gratuitamente. Cree en el Señor Jesucristo. Sencillamente es lo que debes hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Te preguntas. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Mucha gente allá en el mundo conoce acerca de Jesús. En este tiempo, algunos habían escuchado acerca de Jesús. La fama de Jesús había crecido mucho, pero no como hoy en día. Hoy en día, mucha gente sabe
al menos porque vio alguna película, sabe acerca de Jesús, pero no lo conocen. Y algunos piensan, o algunos creen que creen en Jesús, pero realmente no creen. Solamente de oídas, solamente saben que existió un Jesús, pero no lo conocen, no tienen una relación personal con Él. Eso es creer en el Señor Jesús, relacionarte con Él, que creas en Él, que creas en su persona, que creas que es una persona con la que tú te puedes relacionar. Una persona que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, pero que también puede estar aquí en medio de nosotros. Que creas que Cristo murió por ti. Lo que explicamos ahorita, ¿verdad? Que derramó su sangre en la cruz por ti. Cree en el Señor Jesucristo. Muchos saben esto, hermanos. Muchos saben que Cristo murió en una cruz, pero no les cae el 20 de que ese sacrificio es para salvación de ellos. Entonces, creen en el Señor Jesús. Si ustedes se fijan aquí, no está incluido nada más que en el Señor Jesús. No dice cree en una religión, no dice cree en un hombre aquí en la tierra, no dice cree en ti mismo como el mundo predica. Solamente cree en Jesús, cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿hay algo difícil en eso? No hay nada difícil en eso, porque es algo que hace Dios en tu corazón. ¿Qué es lo que ahorita leímos que hizo con Lidia? Dice que Dios movió su corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo, y por eso se salvó. O sea, Dios hizo una obra en ella y en su familia. Entonces, hermanos, la salvación es gratuita. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y luego dice, y serás salvo. Serás salvo. ¿Qué significa, hermanos, la salvación? ¿La salvación de qué? Este hombre, el carcelero, tuvo que haber sabido algo. Era romano, ni siquiera era judío, o al menos no que yo sepa, ¿verdad? Pero tuvo que haber sabido algo. Había mucha expectativa. Mucha gente había escuchado el evangelio, ¿verdad? Muchos, dice, que estuvieron ahí con Pablo y Silas, ¿verdad? Dice que los trajeron ante las autoridades. Toda la ciudad estuvo contra ellos. Pues eso fue también bueno, porque muchos supieron acerca de Jesús. Muchos supieron que ahí estaba Pablo y Silas. Y este hombre algo escuchó. Tal vez lo rechazó en un principio, pero ahora que había vivido todo esto, ¿verdad? Que había temblado la tierra, que había pasado algo sobrenatural, algo que nadie se explicaba, y que la única explicación posible era que Dios había hecho algo ahí en esa cárcel, que él estuvo a punto de perder la vida por sus propias manos y que Dios lo salvó por medio de Pablo. Todo esto que había pasado, hermanos, le había hecho reflexionar, le hizo reconsiderar. La primera vez que yo escuché el evangelio o que me compartieron de la palabra, yo lo rechacé en el mismo día. En el mismo día que Dios me salvó, lo rechacé, porque yo decía que no iba a aceptar algo que no entendía,
que cuando lo hiciera iba a ser de corazón, así decía yo. Pero luego en ese mismo día me fui de la escuela, estaba en la escuela y un compañero me había compartido. Me subí a un camión y en ese camión se subieron dos jóvenes con una Biblia en la mano cada quien. Y uno se puso a mero adelante y empezó a hablar algo que no se me va a olvidar, que ya les he hablado en otras ocasiones, del camino romano a la salvación. Así dijo él: te voy a hablar del camino romano a la salvación. ¿Cuál era ese camino? Y hablaba puros versículos del libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puros versículos acerca de Romanos. Y dejó bien claro que nadie en el mundo puede salvarte, ni tú mismo te puedes salvar a ti mismo, ni un hombre te puede salvar, ninguna religión te puede salvar, sino solamente Jesucristo te puede salvar de tus pecados. En ese momento yo reflexioné y dije: me acaban de hablar de Dios acá en la escuela. Vengo, me subo a un camión y se suben estos hombres. Pues yo no creo que haya sido casualidad. Algo pasó dentro de mí que me emocionó y a la vez me indignó de mí, que dije: ¿cómo puedo rechazar yo al creador de todo, al Dios, a Dios? ¿Cómo lo puedo rechazar? Y al final este joven dijo: te voy a invitar a hacer una oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Y dijo: yo te voy a ayudar. Y empezó a ayudar a la gente a orar, ¿verdad? Dijo: repite después de mí. Y yo hice esa oración. Por supuesto que la hice, porque yo dije: esto es para mí. Y al final, después de la oración, dijo él: a ver, quiero ver el que levante la mano, el que hizo esta oración, porque quiero llevarme tu rostro en mi mente para orar por ti. Entonces yo levanté la mano muy contento y yo dije: no, hombre, todos van a levantar la mano aquí en el camión, ¿verdad? Porque esto es algo maravilloso. No, hombre, estaba yo solo, ¿verdad? Con la mano levantada, volteando para todos lados, solo yo. O tal vez alguien más, pero yo no vi a nadie más. Ni siquiera el compañero que iba conmigo de ahí de la escuela. Nada más yo levanté la mano. Ya luego lo pensé y dije: esos dos jóvenes se subieron solamente porque yo iba en ese camión, porque era mi tiempo, porque Dios los puso ahí. Entonces, ¿qué es lo que te hace ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de tus pecados, por supuesto. No se trata solamente de decir creo en Cristo y se acabó, sino saber qué es lo que hace Cristo en tu vida y qué debemos nosotros reconocer para que Cristo nos acepte a nosotros también. Porque nosotros hablamos mucho de aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer para que Cristo nos acepte? Si nosotros nos ponemos soberbios y decimos: no, yo nunca he pecado, tengo la conciencia tranquila, los que van a la iglesia es pues porque ellos creen que lo necesitan, yo no lo necesito. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Alguien así, hermanos, es muy difícil que Cristo entre en su corazón, pero no imposible, no imposible. Ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces, Dios quebranta los corazones. Dios genera las circunstancias para llevar al extremo a una persona para que acepte a Cristo en su corazón, para que esta persona sea salva y reconozca que necesita la salvación. ¿La salvación de qué? De sus pecados. Por eso Cristo murió, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados era necesario que se derramara su sangre para aplacar la ira de Dios, que el Cordero perfecto fuera llevado al matadero, al sacrificio, a la peña sacrificial, allí en la cruz, para derramar su sangre
y aplacar la ira de Dios. Serás salvo. Serás salvo si crees en el Señor Jesucristo, si crees en la obra que Él hizo. Ahora, la salvación, hermanos, la salvación es individual. Sin embargo, Dios, hermanos, quiere salvar familias completas. Dice ahí, y serás salvo tú y tu casa. Esa es la última parte del versículo. Tú y tu casa. Para Dios es importante, hermanos, la salvación de la familia completa. ¿Por qué? Desde el principio, cuando creó Dios al hombre, Dios hizo al hombre primero, ¿verdad? Luego que Dios hizo al hombre, dice ahí la palabra que no se halló ayuda idónea para él, y Dios de la costilla sacó a su mujer, ¿verdad? A Eva. Algunos hacen la observación, y me parece correcta, de que Dios no sacó o no hizo a Eva del polvo de la tierra, como si fuera algo aparte, como si fuera una creación aparte. No, sino que la hizo del mismo cuerpo del varón, porque iban a ser una sola carne, iban a estar unidos para siempre, ¿verdad? El plan inicial de Dios era ese, que estuvieran unidos para siempre, que tuvieran hijos y que esos hijos adoraran a Dios, al igual que ellos, una familia completa. Luego vino el diablo queriendo destruir ese plan, hizo pecar al hombre, y el hombre, junto con su esposa Eva, fue expulsado del huerto. Vemos que a lo largo de la escritura, por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a toda la humanidad, cuando destruyó, mejor dicho, a toda la humanidad por medio del diluvio, ahí en Génesis capítulo 6, vemos que Dios salvó a una familia. Es verdad, llamó a un hombre. ¿Quién era este hombre? Noé. Pero no solamente salvó a un hombre, sino salvó a toda la familia, porque de ahí iba a venir la descendencia digámoslo así, de la nueva humanidad, porque Dios tuvo misericordia de la humanidad. Entonces vemos que Dios llamó a Abraham también, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. No iba a salir sin su esposa, salió con su esposa Sarai primero, ¿verdad? Y salió, y la promesa que recibieron era de que iban a tener un hijo, a pesar de la esterilidad de la matriz de Sarai. Entonces, vemos aquí que la promesa consiste en una familia, un matrimonio, Abraham y Sarai, que luego fue cambiado su nombre por Sara, y un hijo que les nacería, que sería Isaac, ¿verdad? Ahí está la familia. Todo lo que Dios quiere, hermanos, es salvar a las familias completas. Entonces, por eso aquí, hermanos, vemos, dice: serás salvo tú y tu casa. Cuando dice tu casa, pues obviamente no se refiere a tu casa, ¿verdad? Al edificio. Sí, eso es muy obvio, ¿verdad? Ahí se está refiriendo a la familia, para que se salven toda la familia. Él quiere que toda tu familia le adore, que toda tu familia sea una familia que sirva a Dios. El enemigo quiere destruir. Por eso sucedió lo del huerto de Edén,
acerca del pecado que hizo que el hombre fuera expulsado del huerto, ¿verdad? El enemigo quiere destruir. También quiso destruir a la familia de Noé. Tal vez no conviene ahorita hablar de ese pasaje porque nos vamos a extender mucho, pero también quiso destruir a la familia de Noé. También quiso destruir a la familia de Abraham, ¿verdad? Hubo problemas, muchos problemas en la familia de Abraham. Y sé que también hay problemas en nuestras familias. Pero Dios quiere salvarnos de todo eso, hermanos. Dios quiere restaurar a nuestras familias. Dios quiere familias entregadas, porque Cristo murió por cada uno en lo particular, pero su sangre derramada, hermanos, su sangre derramada, de acuerdo a este pasaje, fue derramada para que nuestra familia se salvara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, esto es una promesa también. Muchos tomamos este pasaje como una promesa. Y los familiares que no son salvos aún, vamos con el Señor en oración y le decimos: Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y seguimos orando por nuestros familiares que todavía no creen en Cristo. Dios hará una obra, hermanos. No nos asustemos cuando venga esa obra, porque Dios hace temblar la tierra, hermanos. Dios hace que pasen cosas que nos llevan al extremo para que nosotros nos entreguemos, porque Él nos ama. De otra forma no nos entregaríamos al Señor. Seguiríamos nuestra vida, seguiríamos nuestro camino, si esas cosas no pasaran. Todo tiene un propósito en esta vida, hermanos, de parte de Dios. Dios quiere salvar a tu familia. El diablo la quiere destruir. El diablo quiso destruir mi familia, hermanos. Cuando yo era un joven, adolescente, pues era dado a los vicios, a las pandillas. Y mi vida apuntaba hacia todo eso, a esa perdición. Era una persona violenta, ¿verdad? A lo mejor algunos dicen, eso lo explica todo. Se cree. No, ya no soy violento, sí, ¿no, verdad? A veces me enojo. Era una persona violenta. Me peleaba. Bueno, para los trompos, ¿verdad? En una ocasión fuimos a recoger a la mamá de un amigo, de los que nos juntábamos ahí, y nos fuimos en un camión a la avenida. Y de regreso, ya cuando veníamos con la mamá de este amigo, nos dimos cuenta que había dos de la pandilla contraria ahí en el camión. Aun cuando yo era muy violento, siempre trataba yo de calmar las cosas, ¿verdad? De no llegar a los problemas. Y yo les dije a los que iban conmigo, les dije: ¿saben qué? Ignórenlos. Aunque ellos venían burlándose y todo, ignórenlos. No les diga nada. Y me hicieron caso, ¿verdad? Ya cuando nos estábamos bajando, uno de los que iban con nosotros cometió el error de pasar frente a ellos y de buscarles pleito, y aquellos se pararon a golpearlo. Yo me tuve que regresar a defenderlo, ¿verdad? Y ahí voy de menso a defenderlo. Pues me peleé ahí con ellos, ¿verdad? Y yo estaba bien emocionado porque les estaba poniendo una buena tranquiza. Pero lo que yo no sabía es que uno de ellos estaba así como que tirando golpes a los onzo, ¿no? Pero era porque traía un cuchillo en la mano. O sea, él quería enterrármelo, ¿verdad? Y lo logró. Ya cuando ya me había enterrado eso que traía en la mano, que no supe nunca qué era, pero yo vi que brilló algo plateado en su mano, pues ahora sí que me asusté, ¿no? Me eché para atrás, corrí, solamente escuchaba la voz así terrible atrás de mí que me perseguían y que decían: mátalo, mátalo.
Imagínense escuchar esa voz atrás de ti, ¿verdad? Esperando que me mataran. Pues nos bajamos del camión corriendo, ya peligrando nuestras vidas. El camión iba dando y yo me bajé. Lo bueno que había ahí un montecito, ¿verdad? Caí en ese monte y empecé a rodar. Y ya nos paramos y nos fuimos. Y ellos se fueron también. Yo no me había dado cuenta que me habían acuchillado. Ya luego la mamá del amigo vio y dijo, mira, traes sangre, dice. Me asomé, me toqué aquí y tenía así, sentía como un ojo aquí abierto, ¿verdad? Así como algo, no sé, un pozo. Me asusté. Dije, ya me voy a morir. Llegué a mi casa, mi mamá peor, ¿verdad? Se asustó, empezó a llorar. Y me amarró una camisa, ¿verdad? Fue lo primero que hizo, me amarró una camisa aquí, me la apretó. Inmediatamente mi papá me llevó al hospital. Dios me dio otra oportunidad, hermanos. Aquí estoy. Después de esa vida que llevé, después de esa vida que no me llevaba a nada, después de esa vida de vicios, el Señor me rescató. ¿Hacia dónde apuntaba mi vida? El enemigo quería ganar un alma para él, destruir a una posible familia que iba a servir a Dios. ¿Qué hubiera sido si yo no hubiera conocido a Cristo? Pues tal vez me hubiera divorciado, tal vez si hubiera sido un marido golpeador, tal vez hubiera sido, no sé qué hubiera sido de mí. Una vez pasé por ahí por Félix U. Gómez, ya habiendo conocido a Cristo, ¿verdad? Y me sentía mal por algo que había hecho mal. Y iba triste y decía, realmente he pecado así de esa manera. Y una vez que iba ahí yo en el camión, volteé a ver una cantina que estaba ahí y vi cómo salían borrachos de ahí, ¿verdad? Así casi cayéndose. Y vino así como una retrospectiva en mi mente. Dije, yo creo que yo andaría así. Yo andaría así, perdido. Y vino a mi mente ese hermoso canto, ¿verdad? Que dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? El Señor, hermanos, el Señor quiere salvar, te quiere salvar a ti y quiere que se salve tu familia. Él quiere hacer una obra poderosa, pero necesitas creerle que Él tiene el poder de hacer esa obra poderosa, de salvarte a ti y a tu marido, de salvarte a ti y a tu esposa, de salvarte a ti y a tus hijos. Él tiene el poder de arrebatarte de las manos del enemigo. Él tiene el poder de arrebatar a tus hijos de las manos del diablo, pero debes creerlo. A Dios le agrada tu fe. Él quiere a tu familia completa para Él. Ríndesela a sus pies. Dale a tu familia. Dile al Señor, aquí estoy yo, Señor. Mi familia todavía no está aquí, pero te la entrego por fe. Un día, Señor, tú la vas a ganar por fe. Mientras tanto te pido que los cuides, que los guardes, mientras ellos deciden creer en ti. Cuando ores así, y espero que te atrevas a orar al Señor, porque acuérdate que vino un terremoto, un terremoto que hizo temblar a la familia del carcelero, porque ellos vivían ahí cerquita de la cárcel. Hizo temblar. Entonces, cuando venga ese terremoto, no te sientas mal, acéptalo. El Señor está haciendo algo poderoso en tu vida. Vamos a orar. Señor bendito, solamente tú puedes hacer obras poderosas en nuestra vida. Solamente tú puedes librarnos de la perdición. El enemigo quiere destruir familias, Señor. Porque las familias, bendito Dios, son el reflejo de tu amor. Tu palabra dice
que nosotros, los varones, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto, más que un mandamiento, Señor, es la prueba de que la familia fue creada por ti, que tiene tu sello personal, Señor. Que las relaciones de amor entre el matrimonio y los hijos provienen de ti, Señor, de tu corazón. Por eso en esta mañana, en esta tarde, quiero poner en tus manos a las familias de nuestra iglesia, Señor. Quiero, así como estamos orando, hacer una invitación para que recibas a Cristo en tu corazón. Tal vez ya te han hablado de Cristo anteriormente. Tal vez en otra ocasión lo rechazaste. Tal vez no estás seguro de tu salvación. Aprovecha en esta tarde para orar y decirle, repite así después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que solamente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz puede salvarme de mis pecados. Gracias, Señor, por darme la salvación. Quiero pedirte, dile así al Señor, quiero pedirte que esa promesa sea para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez no habías hecho esta oración. Si la hiciste, así como estamos orando con los ojos cerrados, levanta tu mano para orar por ti. Si no habías hecho esta oración, para que Dios salve tu alma. Y hago una invitación más, pero una invitación a que si quieres poner tu familia en manos de Dios para salvación, que pases al frente a orar, para que oremos juntos por ti, para que cada uno de nosotros podamos orar por ti y que Dios haga una obra en tu familia. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, estas almas han venido ante tu altar, Señor, con el riesgo advertido ya, bendito Dios, pero sabiendo y confiando de que tú les vas a cuidar a ellos y a su familia, Señor. Con el riesgo, bendito Dios, de que el enemigo quiere seguir destruyendo familias, pero tu poder es mucho más grande, infinito, Señor. La sangre de Cristo es lo más precioso, Señor, que pudo derramarse aquí en la tierra. Por eso te ruego, Señor, así como el pueblo de Israel lo hizo por mandato tuyo, que los dinteles, Señor, de las puertas de estas familias sean protegidos con la sangre del Cordero y que puedan, Señor bendito, seguir viendo tu obra poderosa en sus familias. Si ellos vinieron aquí, Señor, es porque ellos quieren ver a sus familiares rendidos ante ti, Señor. Eso no es imposible para ti, Señor bendito.
Y ellos lo creen y yo también lo creo. Yo mismo te pido, Señor, que salves a mi padre, que le des la salvación, que él te conozca, bendito Señor, y que pueda él también estar por la eternidad el día que nos vayamos de aquí, junto con nosotros, con la familia en la fe. Así de esta manera te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, bendito Dios, por cada uno y cada una, Señor, para que tú hagas una obra en sus familias, que sus familias sean entregadas a ti, Señor, que sean arrebatadas del enemigo y que puedan ellos tener una familia que te sirva a ti, bendito Dios, y solo a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por estas hermosas familias que son ganadas para ti por fe en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.